En el ejercicio del examen nos dice, siendo x asterisco una abscisa genérica y h un valor real estrictamente positivo, considera el soporte formado por las tres abscisas siguientes y nos da este soporte de x menos h, x y x más 2h, y nos ha dicho que h tiene que ser positivo siempre. Vale, y nos pide, en el primer apartado, obtén la fórmula de tipo interpolatorio que, utilizando dicho soporte, permite aproximar el valor de la segunda derivada de f de x. Entonces, para este primer apartado, el apartado A, la fórmula que estamos buscando tendrá esta forma. La segunda derivada será más o menos coeficiente 0 por f de x menos h más coeficiente 1 por f de x más el coeficiente 2 por f de x más 2h. Bien, al ser de tipo interpolatorio y tener tres abscisas, tiene que ser exacta para los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Vale? Por tanto, cuando f esto es igual a 1, la segunda derivada será 0, que esto es igual al primer coeficiente más el segundo más el tercero, para x menos x, la segunda derivada será igual a 0, esto es esto, por menos h más 0 por el primer coeficiente, por el coeficiente 1, más el coeficiente 2 por 2h. Y para f de x menos esto al cuadrado, la segunda derivada tiene que ser igual a 2, porque menor o igual que 2, y esto será igual al coeficiente 0 por menos h al cuadrado más 0 por el coeficiente 1 más el coeficiente 2 por 4h al cuadrado. Vale, esto lo sabemos porque en la línea real, los números reales, esto es x, esto es x menos h, esto es más 2h, ¿no? Entonces estamos aquí en el medio, entonces aquí vale 0 siempre. Esta distancia es h. Muy bien. Entonces, si esto lo ponemos en forma de sistema, bueno, de matriz, perdón, nos da que es 1, 1, 1, porque es 1, 1, 1, 1 y 2, que luego es aquí menos 1, 0, 2, y luego es 0, 0, 4, perdón, esto es 1, 0, 4. 1, 0, 4. Esto es por los coeficientes 0, 0, 2 partido de h al cuadrado.
Y esto resolviéndolo, que básicamente lo que se hace es a esta última fila se le suma la segunda fila, bueno, es una de las formas, y entonces lo que se obtiene es este sistema, que es 1, 1, 1, menos 1, 0, 2. Este es el resultado de la suma que hemos hecho. 0, 0, 6, este. Y luego los coeficientes. Esto es igual, y la solución es 2 partido de h al cuadrado. Muy bien, y teniendo ya el sistema, pues resolvemos y nos sale que el coeficiente 0 es 2 partido de 3h al cuadrado, el 1 es menos 3 partido de 3h al cuadrado y el 2 es 1 partido de 3h al cuadrado. Y por tanto, si sustituimos la fórmula esta que teníamos que obtener, nos sale que es más o menos, o sea, si sacamos, podemos hacerlo, pero no sé, puede ser más visual sacando factor común, que es 1 partido de 3h al cuadrado. Entonces aquí nos queda un 2 por f de x menos h más c1, que sería menos 3 por f de x más el c2, que como lo hemos sacado ya pues es 1, pues es f de x más 2h. Aquí cerramos el paréntesis. Esta sería la solución del primer apartado. En el segundo apartado nos piden, suponiendo que se aplica a una función f de x que sea al menos 10 veces continuamente derivable en el intervalo, bueno, en este intervalo, determina la expresión del error de truncadura de la fórmula. ¿Vale? Entonces, de esta fórmula que hemos obtenido, hacemos los desarrollos de Taylor y lo que se obtiene es, 2 por menos h menos 3 por f de x más. Esta es la fórmula que hemos obtenido. Vale, y entonces por Taylor es 2 f de x menos 2h por la primera derivada más 2, o sea, h al cuadrado partido 2 por la segunda derivada menos 2h al cubo partido de 6 por la tercera derivada más 2h cuarta partido de 24 por la cuarta derivada, etc. Vale, entonces esto es para cuando es x más 2h, porque se multiplica en todo momento por 2, perdón, x menos h. Entonces, como es negativo, se va alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Entonces, para cuando es... Esto aquí se multiplica por 2 porque aquí lo estábamos multiplicando por 2, ¿no? Entonces, aquí para f de x es 3, bueno, es menos, porque es f de x y su fórmula es simplemente f de x, ¿no? Y luego para
f de x más 2h, pues aquí es todo en positivo, pero se multiplica por 2 porque aquí es un 2h. Aquí de la primera derivada más 4 h al cuadrado partido de 2 más 8 cubo de la tercera derivada más 16h a la cuarta de 24 de la cuarta derivada, y etcétera. Aquí es diferente este caso de este, porque aquí se multiplica, el 2 está fuera, o sea, se multiplica así todo el rato, 2, 2, 2. Aquí como el 2 está dentro, aquí es 2 elevado a 0, por tanto es 1, 2 elevado a 1 es solo 2, 2 elevado a 2, entonces es 4, 2 elevado a 3 es 8, ¿vale? Entonces por eso es diferente. Y aquí realizamos la suma y entonces nos sale que sacando el factor común de este, o sea, la fórmula que hemos obtenido antes básicamente, menos 3 más f de más 2h es igual a la segunda derivada más h partido de 3 de la tercera derivada, etcétera. Que el resto se han anulado entre sí. Por aquí, ejemplo, esto y esto son iguales, pero como aquí tiene el menos, pues se van, se hace 0. Bien. Entonces, de aquí, el error es de aquí. De aquí para allá es el error, que es lo que nos han pedido que obtengamos. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente se pasa hacia el otro lado, ¿no? Entonces tenemos que f es menos h partido de 3 de la tercera derivada, pero que esto hay que pasarlo porque siempre que exista una abscisa que pertenezca a este intervalo que nos han dicho, ¿no? Entonces es menos h partido de 3, bueno, si es por la tercera derivada de esta, siempre que esto pertenezca al intervalo x menos h, x más 2h. En el tercer apartado nos pide aplica la fórmula obtenida de la función f de x igual a coseno de pi por x en la abscisa en la que x asterisco es igual a 0 y para h es igual a 0,01, determinando el error producido evaluando la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado por la fórmula. Bien. Bien. Entonces, para la función f de x es igual a coseno de pi x, se tendrá que la primera derivada de x es pi por seno de pi por x y la segunda derivada menos pi al cuadrado por coseno de pi por x. Y en x igual a 0,
el valor exacto de la segunda derivada, que es lo que estamos obteniendo en todo momento, es de 0 es menos pi al cuadrado por coseno de pi por 0 es igual a menos pi al cuadrado, y eso lo metemos en la calculadora y nos da que es 9,8696044, etcétera. Y para cuando h es igual a 0,01, el valor aproximado es, utilizando la fórmula que hemos obtenido antes, 1 partido de 0,0003, es esta fórmula de aquí, ¿vale? Por 2 coseno de menos 0,01 pi menos 3 coseno de 0, es esta fórmula, esto de aquí, más el coseno de 0,02 por pi. Simplemente estamos sustituyendo esto por 0, x por 0 y h por 0,01. Y aquí metemos todo esto en la calculadora y nos sale un resultado, este también era negativo, de menos 9,8671694. Y por tanto el error que nos está pidiendo aquí que lo hagamos mediante la resta de esos, el error entre x0 es el valor exacto menos el valor aproximado, y es 0,00243449.